Hola, buen día. Soy Delia Molina y de nueva cuenta vamos a hablar un poquito sobre lo que es el juicio de amparo, pero en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que es el juicio de amparo directo. Bueno, el juicio de amparo directo, ¿cuándo procede? Procede cuando en los tribunales judiciales del trabajo o administrativos agrarios se hayan dictado resoluciones o en el caso de los tribunales del trabajo, pues los laudos, los que eran antes en la Junta de Conciliación, cuando se haya dictado un laudo, una resolución o alguna resolución dictada dentro del tribunal donde se haya dado sentencia, ahí es donde la persona o el quejoso puede interponer un juicio de amparo directo. Se le llama directo porque después de la resolución, ya que se hayan agotado todos los recursos, eh, atendiendo al principio de definitividad, primeramente se deben de agotar todos los recursos antes de poder interponer el amparo. Pero el amparo, pues ya sabemos que no es un recurso, sino es un juicio aparte que se puede interponer, que el mexicano aquí tenemos esa protección del Estado para poder interponer este juicio de amparo. Igualmente en el área penal podemos también, cuando se da una resolución definitiva, se puede interponer un amparo cuando se haya dado una condena, un juicio, una sentencia condenatoria, perdón, o absolutoria. Igualmente podrá ser impugnado por la víctima o por el quejoso a través de un amparo directo. Tenemos entonces las etapas del juicio de amparo directo. Este se divide en lo que es la etapa expositiva, que se incluye lo que es la presentación de la demanda, la admisión de la demanda, el emplazamiento para las partes y la contestación de la demanda. Que dentro de esta contestación se puede presentar la reconvención, la admisión y el emplazamiento a las partes. Posteriormente, después de lo expositivo, tenemos la etapa probatoria, donde se da el ofrecimiento de las pruebas, la admisión y el desahogo de las pruebas. De ahí sigue la etapa de los alegatos, que serían las consideraciones de hecho y de derecho que presentan las partes para hacer su presentación y alegato de las pruebas, ¿no? Sobre los conceptos violados y todo lo que tenga que presentar el quejoso. Y tenemos después de esa etapa lo que es la citación para sentencia y posteriormente ya para finalizar se tiene la sentencia definitiva, que es la que resuelve ya los tribunales. Es importante comentar que para llevar a cabo el juicio de amparo directo le corresponde a los tribunales colegiados de circuito, son los que llevan a cabo este tipo de juicios de amparo directo. Ya en caso de que la Suprema Corte de Justicia lleve a cabo su facultad de atracción, podría, en casos muy especiales, podría atraer, como bien se dice, ese juicio y resolverlo en lo que es la Suprema Corte, en su pleno o en sus salas. Pero principalmente los que llevan a cabo todo este tipo y resuelven son los tribunales colegiados de circuito. Tenemos entonces que el juicio de amparo directo se puede interponer cuando se haya llevado a cabo alguna violación a los derechos humanos de alguna persona. Pero ¿en qué casos? Vamos a poder explicar aquí unos casos donde pueden ser que se haya solicitado, casos especiales para solicitar un juicio de amparo, ¿no? Cuando hayan sido situaciones en donde se consideren violadas alguna ley o algún precepto de los derechos humanos de la persona, se puede solicitar. Entonces, puede ser cuando no se le cite a juicio a la persona o que no se le haya citado en forma
como lo establece la ley. Cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas, cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, cuando no se le concedan plazos o prórrogas, cuando se le desechen recursos, por ejemplo, también que produzcan indefensión a la persona, cuando se continúe en el proceso después de haber promovido una competencia. Esos son los casos en los que, uno de los casos de los más importantes en donde el quejoso puede presentar o solicitar un juicio de amparo. Entonces, ya que decidimos interponer la demanda de amparo directo y vimos cuáles son los motivos por los cuales podemos solicitar ese amparo, vamos a ver ahora qué requisitos debe de cumplir la demanda de amparo para poder presentarla. Esta demanda se presenta por escrito ante la autoridad responsable que llevó a cabo el juicio y que dictó una sentencia. Ante esa autoridad es ante la que se presenta la demanda de amparo. Posteriormente, ya esa autoridad, ya que recibe la solicitud de la demanda de amparo, es la que traslada ese expediente hacia los tribunales colegiados de circuito. Pero bueno, vamos a ver qué requisitos se tienen que cumplir para que esta demanda sea aceptada ante ese tribunal donde se llevó a cabo el juicio. La demanda debe de incluir el nombre del quejoso, el domicilio y de quién se promueve a su nombre. El nombre y domicilio del tercero interesado. La autoridad responsable debe de incluir el acto reclamado, qué es lo que se está solicitando, porque se está solicitando ese juicio, la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso, los preceptos que contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación a los que se refieren específicamente en esa demanda de amparo. La demanda de amparo, como ya lo dije, pues tiene que ser presentada ante la autoridad responsable y el no presentar las copias necesarias de la demanda que serán para la autoridad responsable, para el tercero interesado. Eso será un motivo de desechamiento de la demanda de amparo, si no se presentan las copias necesarias para armar los expedientes. La autoridad responsable que emitió el acto reclamado tiene 5 días de plazo después de que se haya presentado la demanda de amparo directo para llevar a cabo la certificación al pie de la demanda, la fecha de su notificación y al quejoso y la presentación y los días inhábiles en que y las fechas, todo esto se certifica al pie de la demanda, porque si ahí es donde el quejoso tiene para poder inconformarse también, de acuerdo a los días que si se presentó, cuándo se trasladó, cuándo se dio la resolución. También debe la autoridad responsable correr traslado al tercero interesado y tiene la obligación de rendir un informe justificado acompañando la demanda de amparo. Todo también en el expediente debe armarse junto con los autos que se llevaron en el juicio de origen, los anexos que se incluyeron, que se presentaron y las constancias de todos los traslados que se le presentaron a las partes, dejando copias certificadas para la ejecución de la resolución o ya sea de la suspensión si es que se autoriza una suspensión. Bueno, pues ya que tenemos esto presentado ante la autoridad responsable, ya se formó todo lo que se le llama el expediente. En el plazo de 3 días se le presenta al tribunal colegiado de circuito ese expediente que tendrá 3 días para resolver si admite, si previene la demanda o previene al quejoso para su regularización en caso de que haya alguna irregularidad o alguna
situación que no se haya cubierto completamente, o si también se le da tiempo para el tercero interesado que quiera presentar la demanda de adhesión. La demanda de adhesión es cuando es lo mismo de un juicio de amparo, pero es como paralelo al juicio de amparo que está presentando el quejoso. Un tercero interesado, si el que fue el que le dieron la resolución favorable, al que le llegó la resolución favorable, puede presentar una demanda de adhesión solamente para ratificar todo lo que se dijo en el juicio y todo lo que estuvo a su favor. Bueno, pues ya que el tribunal colegiado aceptó la demanda, la revisa y si ésta presenta irregularidades, se le señalan a la autoridad responsable y se les da 5 días para que se subsane estas irregularidades al quejoso, al que presentó la demanda. En caso de que no se cumplan la corrección de irregularidades, el presidente del tribunal colegiado de circuito tendrá por no presentada la demanda, comunicándole a la autoridad responsable de que se desecha, ¿no? Si el presidente del tribunal no encuentra irregularidades en la demanda, pues, o las irregularidades ya fueron subsanadas, se admitirá la demanda notificándose a las partes y se dará un plazo de 15 días para que se presenten las pruebas o alegatos o se promueva el amparo adhesivo del que les comenté anteriormente. El amparo adhesivo es una figura nueva que se presenta en nuestra legislación mexicana. No tiene mucho que se incluyó en la ley de amparo, pero principalmente consiste en que la parte que haya obtenido la sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá presentar un amparo en forma adhesiva al juicio principal emanado del acto reclamado. Dicho amparo adhesivo se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia, siguiendo el mismo proceso judicial que el amparo principal. Eso es lo principal que se puede explicar sobre el amparo adhesivo. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para su defensa. La falta de promoción de un amparo adhesivo hará que se precluya el derecho de quien obtuvo la sentencia favorable. El Tribunal Colegiado de Circuito entonces resolverá íntegramente el asunto, evitando la prolongación de la controversia. Por lo tanto, ya que se presentó el amparo adhesivo, transcurridos los 15 días para la presentación de alegatos y de amparo adhesivo, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente, al que le corresponda llevar ese juicio, al que le hayan asignado, para que formule el proyecto de resolución sobre ese amparo adhesivo dentro de los 90 días siguientes. Las audiencias donde se discutan o resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuitos serán públicas, siempre serán públicas. Los asuntos aprobados procederán a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes. Si no son aprobados, se podrán aplazar o retirar y se deben enlistar los asuntos en un plazo de 30 días naturales. Se señalará un día para la sesión y dando fe el secretario, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de la resolución. El presidente pondrá a discusión cada asunto y se dará lectura a las constancias, se debatirá, se votará y por último el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará en la lista de estrados del tribunal los resultados de la resolución que se haya dictado, ¿no? La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. El magistrado que no esté conforme con el caso de mayoría de votos deberá formular su voto particular en el plazo de 10 días, presentando las razones que lo fundamenten. Si el proyecto no se aprueba,
el magistrado ponente acepta las adiciones y propuestas y redactará la sentencia en los términos de la discusión. En el voto de mayoría que fuera distinto al proyecto, uno de los magistrados pues redactará la sentencia. Ya no será el magistrado ponente el que redacte la sentencia, sino uno de los magistrados que pertenecen a ese colegiado. En estos casos, el plazo para redactar la sentencia es de 10 días, cuando lo redacta otro magistrado que no es el ponente del proyecto, ¿no? Las sentencias del tribunal deberán de ser firmadas por todos los integrantes y por el secretario de acuerdos para que tengan validez. Firmada ya la sentencia, se notificará por la lista a las partes. En caso de que el recurso de revisión, pues se notificará en forma personal. Es muy importante señalar que se estipula el fundamento del juicio de amparo. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación, privilegiando los que redunden en mayor beneficio para el quejoso. Aquí también podemos explicar lo que es la suspensión del acto reclamado. Esta suspensión es el mismo procedimiento que se da en el juicio de amparo indirecto. También tenemos aquí la oportunidad de solicitar una suspensión del acto reclamado. Y es donde la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. En el caso de la suspensión en el amparo directo, se aplicarán casi lo mismo que se aplica en el juicio de amparo indirecto, como les explicaba anteriormente. Bueno, por último tenemos el cumplimiento y la ejecución de lo que es ya el juicio de amparo. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas cuando cause ejecutoria la sentencia concediendo el amparo. El tribunal colegiado de circuito deberá notificarla sin demora a las partes. En la notificación a la autoridad responsable se requerirá para que cumpla con la ejecutoria en el plazo de 3 días. Si no lo hace, se le aplicará una multa y las sanciones correspondientes. El órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo para el cumplimiento de la ejecutoria, si existe una complejidad o alguna dificultad para llevarlo a cabo, ¿no? En el caso del amparo directo, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado, el Tribunal Colegiado de Circuito remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. La autoridad requerida como superior jerárquico incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias también. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y en su caso al tercero interesado, para que en 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga en el caso del amparo directo. La vista será en 10 días para alegar el defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia, ¿no? De igual tiempo para comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés cuando haya alguna otra persona que quiera presentar alguna inconformidad. Bueno, pues entonces tenemos que cumplido el plazo por el órgano judicial de amparo, dictará resolución fundada y motivada declarando si la sentencia se cumplió o no, o si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplir esa sentencia. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad sin excesos ni defectos. Si se declara cumplida la ejecutoria, el órgano judicial de amparo ordenará al archivo el expediente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, bueno, ya la Suprema Corte de Justicia resolverá los términos de la ejecutoria, de su cumplimiento, cuando no se haya llevado a cabo, si el retraso es justificado, pues dando un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, y si es injustificado,
se separará a la autoridad responsable de su cargo y lo consignará ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Y bueno, pues espero que les haya servido un poquito la explicación así breve y un poquito rápida sobre el juicio de amparo directo, pero es lo más importante que podemos explicar para tener una noción un poquito más clara, ¿no? Así como general sobre el juicio de amparo directo. Muchas gracias.